tardes a nuestros patronos y amigos de la Fundación Euroamérica. Es un placer para mí volverles a saludar. Hoy tenemos para debatir un tema realmente importante. Es verdad que es el tema de siempre, es el tema de las relaciones transatlánticas, pero queremos hacerlo en un contexto en cierto modo renovado, sobre la base de tres ideas que me parecen que explican gran parte del sentido de esta convocatoria. La primera es analizar, como bien decimos en el título, el nuevo contexto internacional. Nuevo porque evidentemente es nuevo porque después de la administración Trump, la administración Biden ha incorporado a la geopolítica internacional nuevos parámetros, clarísimamente nuevos. Afortunadamente, añado, pero también nuevo porque lo que en su día fue la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, hoy se ha convertido en una guerra tecnológica, especialmente entre Estados Unidos y China, y ahí hay un combate que muy probablemente va a marcar el futuro de las relaciones internacionales también para el análisis de las relaciones transoceánicas o las relaciones transatlánticas, como las llamamos habitualmente. Nuevo también porque incorporamos en este caso a Estados Unidos a la relación triangular. Habitualmente hablamos mucho de las relaciones entre Europa y América Latina, pero creo que por primera vez no, pero creo que de manera muy notable, Estados Unidos está muy abierta a escuchar la voz europea en el análisis de la situación latinoamericana, por razones que sería muy largo de explicar, pero muy probablemente en gran parte por la prudencia con la que Estados Unidos quiere moverse en ese terreno complicado que es América Latina, está escuchando mucho más a Europa que lo hicieron los años anteriores. De manera que sí, se abre pues una puerta a un análisis triangular, porque muy probablemente el entendimiento entre Europa y Estados Unidos puede ser mucho más decisivo en el análisis del futuro político y económico de América Latina. Pero también nuevo porque, y así lo decimos en el título, queremos examinar el efecto, el impacto de la digitalización como reto y como oportunidad. Como reto ya lo sabemos, todos estamos llamados a esta disrupción que marca gran parte del siglo XXI y que va a marcar en nuestros próximos años, pero también como oportunidad, primero, para una recuperación económica después de la pandemia más intensa, ojalá, también para analizar las posibilidades de una mayor integración de la región en América Latina en base precisamente a las exigencias de un mercado cada vez más unificado en el ámbito digital, y también desde la perspectiva de una mejor relación de Europa con América Latina, porque hay una oportunidad efectivamente en ese espacio latinoamericano de un mercado muy amplio de 600 millones de personas con un idioma común, con la presencia que a veces olvidamos de 22 unicornios muy potentes ya en América Latina en el ámbito tecnológico y digital, por la concentración urbana de la ciudadanía en las ciudades latinoamericanas, lo que favorece esos mercados, inclusive por el alto nivel educativo y por el avance producido en los meses de la pandemia en el ámbito del uso tecnológico. De manera que creemos que hay una oportunidad. Solemos decir, y con esto ya termino, que el marco de las relaciones entre Europa y América Latina ha tenido como dos grandes momentos. El primero, cuando España y Portugal entramos en la Unión Europea y abrimos esta puerta tan importante de Europa para Latinoamérica. En segundo lugar, cuando a finales de los 90 y principios de este siglo establecemos toda una serie de acuerdos de asociación política y comercial entre Europa y América Latina, pero también por la fuerte presencia económica del empresariado europeo en grandes espacios públicos, de los que antes eran públicos, en servicios públicos muy importantes, en compañías que prestan servicios públicos muy importantes en América Latina. Y ahora quizás nos planteamos la posibilidad de que la digitalización sea también esa nueva oportunidad, ese nuevo momento, ¿no? Esta es un poco la razón que nos movió a convocar este espacio, que ya termino con la presentación y me lleva prácticamente a presentar a nuestro primer invitado, que es el secretario de Estado de España para la España global. Así se llama el cargo que ostenta Manuel Muñiz.
Bueno, Manuel Muñiz es muy conocido para todos nosotros. Él es ahora secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el número 2, junto con la secretaria de Estado para las Relaciones Internacionales, pero él ostentó, antes de entrar en este alto cargo de la política exterior española, el decanato de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del Instituto de Empresa entre enero del 2017 y enero del 2020. También fue director del Centro para la Gobernanza del Cambio en ese mismo instituto. Dirigió un programa de relaciones transatlánticas de la Universidad de Harvard y sigue siendo uno de los promotores del proyecto sobre Europa y la relación transatlántica del Harvard Belfer Center of Science and International Affairs. Bueno, Manuel, es un honor tenerte de nuevo con nosotros. Perdona la extensión de la introducción, pero nos parecía importante situar los parámetros de nuestro debate. Muchas gracias por tu presencia. Tienes la palabra. Muchas gracias Ramón, y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros y una alegría veros, ¿no? Y la temática, pues la verdad, no puede ser más relevante en estos momentos por el cambio de administración en Estados Unidos y por cómo se está empezando a desplegar la política exterior americana de esta nueva administración, que la voy a intentar describir, pero que desde nuestro punto de vista pues está francamente mucho más alineada con lo que España querría ver en el marco de la relación transatlántica. Me voy a concentrar sobre todo en Estados Unidos, porque sé que luego tenéis un panel donde también podréis hablar de la otra parte de la relación transatlántica, que es más el Atlántico Sur, ¿no? El Atlántico no termina en Florida, aunque en Estados Unidos, cuando se habla de relación transatlántica, normalmente la circunscribe mucho a la relación norte-norte, ¿no? Pero bueno. El cambio de administración abre espacios de colaboración muy significativos desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, por lo menos en 4 ámbitos, ¿no? El primero es en el avance de la democracia y de los valores democráticos en el mundo, en los derechos de las minorías y en un modelo de sociedad compartido con Estados Unidos. Esto yo creo que es uno de los grandes cambios en las relaciones internacionales de los últimos años, y es que hemos llegado a la clara conclusión en buena parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, de que lo que se venía produciendo desde hace 20, 30 años en las relaciones internacionales era precisamente una erosión del marco internacional o de lo que se ha denominado la arquitectura liberal internacional, un debilitamiento del multilateralismo, un cuestionamiento de los derechos y las libertades de las minorías, de los derechos de la mujer en buena parte del mundo. Había una regresión en derechos y libertades. Eso se ha producido no solamente en lugares donde no había regímenes democráticos hasta la fecha, sino también dentro de nuestras sociedades. Ahí hay un debate muy extenso que probablemente hoy no nos dé tiempo a abordar, ¿no? Pero que es la pregunta de por qué se produce esta fractura social y política y este debilitamiento de ese proceso de democratización. Si os acordáis, en los años 90, ¿no? Con la caída del muro, hubo un momento de enorme optimismo, hubo quien habló incluso del fin de la historia, ¿no? Como hizo Fukuyama, hablando planteando esta tesis, esta idea de que la democracia y el libre mercado iban a avanzar, ¿no? Por el mundo, y que iban a ser el modelo político y el modelo de gestión económica y de mercado que iban a ser valentes en el mundo, y que era prácticamente una cuestión de tiempo pues a que este proceso se completara, ¿no? Y por eso se hablaba en ese momento precisamente de haber culminado el proceso histórico de búsqueda del modelo social, político y económico adecuado, ¿no? Bueno, pues si esa era una tesis que ya en su momento fue controvertida, todo se ha dicho de paso, pero si esa era una tesis razonable en los años 90, pues hoy asistimos al retorno de la historia, ¿no? A la idea de que hay modelos políticos distintos, personificados pues por regímenes en prácticamente todos los continentes en estos momentos, muy particularmente por parte de China, ¿no? Que representa un modelo antidemocrático y liberal que ha tenido éxito en la pieza un poco de desarrollo y de gestión económica, y también por ese cuestionamiento o implosión interna que yo comentaba antes, ¿no? Esto es un enorme reto, pero también es una oportunidad para cooperar con Estados Unidos en este ámbito a nivel transatlántico, porque si hay una agenda que compartimos en los dos lados del Atlántico es la agenda precisamente democrática de derechos y libertades. El presidente Biden ya ha hablado de convocar una cumbre de democracias. La estrategia de acción exterior española que acabamos de aprobar, que es el documento clave de nuestra política exterior,
habla en su eje 1 de prioridades para España de avanzar en derechos humanos, democracia y derechos de la mujer en política exterior, o sea que estamos muy alineados y ahí hay una agenda de trabajo para que de forma explícita en nuestras relaciones bilaterales, en nuestras relaciones y nuestros trabajos en organismos multilaterales, esto se incluya como una parte central de nuestra política exterior. Esa defensa mucho más explícita de ese orden se hace esencial. También se hace esencial por el ascenso de las nuevas tecnologías que Ramón estaba comentando antes, ¿no? En parte porque lo que estamos viendo y observando es que las tecnologías emergentes, dependiendo de cómo se haga su despliegue y el uso que se haga de ellas, pueden también sustentar regímenes autoritarios, ¿no? Y hacerlos más sostenibles. Y ahí hay una convergencia de tecnologías que a nosotros nos parece particularmente preocupante, como es el Big Data, la inteligencia artificial, los avances que se han producido en neurociencia y en ciencias del conocimiento, y la capacidad que la convergencia de estas tecnologías y conocimientos da para no solamente monitorear y reprimir la represión, reprimir la oposición, ¿no? Y el disenso dentro de nuestras sociedades, sino también incluso para darle forma al comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Y en España estamos elaborando una estrategia de diplomacia tecnológica que recoge esta preocupación. Hablamos de una diplomacia al servicio del humanismo tecnológico y estamos convencidos de que este va a ser un eje fundamental de la diplomacia en los próximos años. Cómo se gobiernan estas tecnologías y su uso, y qué marcos regulatorios construimos a nivel europeo, multilateral y otros, ¿no? Y de hecho os hago un comentario aquí rápido que tiene que ver con cómo la privacidad y la tenencia del dato, la propiedad de los datos, se convierte, si uno lo estudia a través de esta lente, en una piedra sobre la que se construye un edificio mucho mayor de libertades, ¿no? Porque hemos aprendido en los últimos años que la frontera entre que alguien, una corporación o un Estado, conozca cómo uno se comporta y que esa corporación o Estado le dé forma a cómo uno se comporta es una frontera cada vez más estrecha, ¿no? Entonces, nos jugamos en el ámbito tecnológico y digital toda una serie de derechos y libertades muy importantes, ¿no? El segundo gran capítulo de cooperación transatlántica que se abre con esta administración y se refuerza es en el apoyo al multilateralismo y al orden multilateral. En cuestión de semanas, la administración entrante ha retornado a Estados Unidos a la membresía en el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, a la membresía en la Organización Mundial de la Salud, que había abandonado la administración Trump. Han desbloqueado la elección de la directora general de la Organización Mundial de Comercio. Estamos en conversaciones en estos momentos en Viena explorando la posibilidad de que Estados Unidos se vuelva a sumar al acuerdo nuclear con Irán. Bueno, la lista es extensa, ¿no? Han desbloqueado las conversaciones para alcanzar un marco de fiscalidad corporativa común a nivel global y también para establecer un marco de fiscalidad de lo que los americanos llaman la nueva economía, que es básicamente gravar las actividades digitales, entre otras. O sea que es larga la lista, ¿no? En este campo sí que ha habido un viraje de 180 grados y una nueva apuesta por el multilateralismo y también, por cierto, por las alianzas estratégicas históricas de Estados Unidos, ya sea OTAN, Japón u otros actores importantes en ese marco, ¿no? Ha sido también importante, por cierto, todo el proceso de congelación de la disputa arancelaria que teníamos entre Europa y Estados Unidos por el caso Airbus. No es Airbus Boeing, no es menor. Hemos congelado y estamos en fase de resolver una disputa que implicaban derechos arancelarios cruzados por importe de como unos 12.000 millones de dólares. A España le correspondían unos 1.000 millones en aranceles que estaban impactando sobre todo nuestro sector primario, ¿no? O sea que ahí hay un espacio importante para el optimismo y para, a través de un esfuerzo compartido, fortalecer el orden multilateral. El tercer gran campo tiene que ver con la economía. Creo que aquí se abre un gran espacio para la cooperación y para profundizar la relación, no solamente por la cuestión arancelaria y los acuerdos que se han producido en ese espacio, sino muy particularmente por la política económica que está implementando la administración entrante. Me imagino que muchos de vosotros esto lo seguís con cierta atención, pero en estos ya la administración entrante ha aprobado un paquete de 1,9 billones de dólares de sostenimiento de la economía para luchar contra la COVID. En estos momentos se está negociando un segundo de estímulo que en su diseño original tenía dos patas, un plan de infraestructuras y un plan que llaman el plan de familias.
La ambición inicial era que ambos planes tuvieran un volumen aproximado de 2 billones cada uno, o sea, nos iríamos a un estímulo total de 6 si se suman los tres. Está habiendo una negociación bastante intensa en Estados Unidos. Es previsible que estos dos planes últimos que faltan por aprobar se reduzcan en volumen, se queden en el entorno tal vez del billón o billón y medio. En todo caso, estaríamos viendo la mayor inversión en infraestructuras, inversión pública en Estados Unidos desde el New Deal de Roosevelt, y por lo tanto, pues esto es histórico, ¿no? ¿Esto por qué es importante para España o para la relación transatlántica? Bueno, yo creo que es importante por dos motivos. Uno más práctico y concreto, y uno mucho más estructural y normativo, ¿no? El primero práctico es porque la capacidad que tiene la economía americana de arrastre de las economías europeas es enorme. Solo el paquete económico de 1,9, el que ya está aprobado, 1,9 billones, la OCDE, lo hemos estado viendo con ellos hace muy poco tiempo, estima que ha contribuido 0,5% al crecimiento del PIB europeo este año, ¿no? Si se aprobaran los otros dos planes en la escala inicial, que es improbable, pero vamos, estaríamos hablando de que solamente el arrastre de la economía norteamericana sobre la europea contribuye un 1,5 al crecimiento del PIB europeo, ¿no? Esto en el caso de España, y ahora llegaré a ello, es particularmente significativo por la intensidad de nuestra relación económica bilateral, ¿no? Nosotros como país tenemos el mayor stock de inversión extranjera, lo tenemos en Estados Unidos. Ese stock es cercano a los 85.000 millones de euros en estos momentos de inversión. Solamente se le acerca el stock de inversión que tenemos en el Reino Unido, después vienen terceros países. Tenemos más de 30.000 empresas exportadoras a Estados Unidos en España, o sea, que imaginaros el nivel de interés que tenemos en que la economía americana arranque, ¿no? y vuelva a cifras de crecimiento importantes y de importaciones también. En los últimos 5 años, las empresas españolas han ganado contratos públicos de obras, de infraestructuras, por importe de unos 34.000 millones de euros. Si ahora entramos en un periodo de enorme inversión en infraestructuras, pues es previsible que esa cifra aumente. Es verdad que España es de los países europeos que juegan un papel más estratégico en estos sectores, pero es previsible que también haya empresas alemanas, francesas, italianas, y que por lo tanto, de nuevo, ese efecto arrastre sea muy significativo, ¿no? El elemento más, este es el más concreto, ¿no? El elemento más normativo o más conceptual del plan económico de Biden es que constituye el inicio de una reconfiguración del contrato social. Prácticamente toda la inyección económica que plantean sus planes de estímulo va dirigido a la clase media, tanto en términos del tipo de empleo que se va a generar, el tipo de, dónde se van a desplegar las infraestructuras. Se está hablando de infraestructura humana para mejorar formación, capital humano, asistencia, ¿no? Y lo está haciendo a través de una reconfiguración de la presión fiscal que responde de forma bastante limpia a lo que algunos veníamos diciendo desde hace tiempo, que es una enorme contradicción en nuestra política fiscal de los últimos 20, 30 años, que ha sido una caída de las rentas del trabajo, una precarización de nuestras clases medias trabajadoras, ha ido acompañada de un aumento de presión fiscal sobre las clases medias, una reducción de presión fiscal sobre las rentas altas. Esto es así en buena parte del mundo. En Estados Unidos es particularmente marcado, ¿no? Y también una caída en la presión fiscal sobre las rentas del capital, básicamente el impuesto de sociedades y los impuestos de capital gains que tienen en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Biden? Inyectando recursos muy dirigidos a sus clases medias y recalibrando la presión fiscal a las altas rentas del trabajo. O sea, las familias que no ganen más de $400.000 no van a ver aumentos de presión fiscal con su plan, y también recalibrando presión fiscal hacia las corporaciones, básicamente eliminando loopholes que tienen y subiendo el impuesto de sociedades, ¿no? Y esto es muy significativo para Europa porque muchos de nosotros veníamos estando muy preocupados desde hace mucho tiempo sobre el estado de nuestras clases medias y sobre esta contradicción en nuestra política económica y fiscal, y por lo tanto Estados Unidos pues se está convirtiendo en gran medida en un faro de lo que creemos que va a ser y que debe ser la política económica en los próximos años, ¿no? España lleva ya un cierto tiempo pensando en estos términos, y el plan europeo también de recuperación y resiliencia nos va a permitir desplegar buena parte de los objetivos que teníamos en este espacio, ¿no? El cuarto frente, ¿no? Y el cuarto gran tema de cooperación transatlántica, teníamos, ¿no?, las cuestiones de democracia, modelo político, multilateralismo, todo el dossier económico.
yo diría que es claramente toda la pata de seguridad y de relación tanto multilateral a través de OTAN como bilateral que tenemos privilegiada con Estados Unidos. En el ámbito OTAN pues hemos visto una apuesta ex novo muy importante por parte de la administración americana, un compromiso con el artículo 5 de la OTAN muy explícito y con los aliados. España va a jugar aquí un papel importante el año que viene porque se cumple el 40 aniversario de nuestra membresía de la OTAN y vamos a acoger la cumbre de la OTAN del 2022 en Madrid. Por lo tanto, España va a ser durante ese periodo pues la capital global de la seguridad transatlántica. Es una cumbre muy importante porque además estamos en pleno proceso de redefinir el concepto estratégico de la alianza, cuál va a ser pues la batería de prioridades estratégicas de la alianza, sobre todo en el ámbito de amenazas híbridas y emergentes, ¿no? Nuevas tecnologías y otras. Está habiendo también un debate muy importante sobre la implicación de la alianza atlántica en Asia Oriental y en el Indo-Pacífico. Bueno, todo esto se dirimirá también en el marco de esa cumbre. Y luego España tiene una relación bilateral muy estrecha y muy intensa con Estados Unidos por muchos motivos en el ámbito de la seguridad, pero eminentemente por nuestra exposición también al Mediterráneo Sur y al Sahel y nuestro compromiso con la región, y por la presencia de las bases de Rota y de Morón americanas en nuestro país, cuya presencia se acaba de prolongar, se ha renovado esa huella de seguridad en España, ¿no? Así que si uno lo toma en su totalidad, pues es un abanico de cuestiones que son verdaderamente estratégicas para los dos socios y para los dos lados del Atlántico, ¿no? Y nuestra estrategia de acción exterior así lo recoge, es una estrategia atlantista. Consideramos que tenemos con Estados Unidos una relación importante que debemos de profundizar y que frente a los grandes retos a los que nos enfrentamos, entre los cuales seguro que el más significativo es la amenaza para la democracia liberal que se ha erigido en los últimos años de forma muy clara como uno de los ejes fundamentales sobre los que está basculando pues, la agenda internacional. Pues tenemos a Estados Unidos ahí como socio privilegiado de la Unión Europea, ¿no? Mencionaba antes Ramón la cuestión de China, y aquí yo creo que hay un debate que tiene un punto artificial, ¿no? Sobre la equidistancia de Europa entre China y Estados Unidos en este debate sistémico, ¿no? Del uso de las tecnologías, de los derechos, de las libertades, y nosotros somos de la opinión de que compartimos con Estados Unidos un catálogo de valores y de principios inmenso, y que si bien, pues como es natural, tenemos algunas diferencias en materia de intereses estratégicos, en lo fundamental nosotros no deberíamos ser equidistantes, ¿no? Pertenecemos al mundo atlántico y al mundo occidental, y tenemos claro que la alianza con Estados Unidos pues, tiene que construir sobre valores y principios, que es precisamente lo que compartimos, ¿no? Último apunte, y ya cierro para que pueda proceder el panel, pero España también aporta en esta relación una perspectiva sobre América Latina, que seguro que aflora ahora mismo en la conversación, en múltiples ámbitos, en el económico, en el diplomático, en el cultural, en el de la resolución de conflictos pendientes o abiertos que hay en la región, y ese es otro dossier entero en el que podemos tener con Estados Unidos y debemos tener un diálogo, y estamos teniendo un diálogo privilegiado, ¿no? Así que es un momento de esperanza en esta relación y nos ofrece la oportunidad de profundizarla el periodo actual, y nosotros pues tenemos toda la intención de aprovecharlo en los próximos meses y en los próximos años. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias a todos. Espero que sea muy fructífera la discusión y el panel, y gracias de nuevo a la Fundación por la invitación. Muchas gracias, Ramón y Carlos. Bueno, buenas tardes a todos, y comenzamos ahora el debate, el coloquio sobre el rol de la tecnología y el impulso de la digitalización como palanca de la recuperación. Me van a permitir que de ese título haga hincapié en esta idea de la tecnología como palanca, que yo creo que es una idea muy importante. Voy a resistir a la tentación de abusar de mi condición de moderador y soltarles una conferencia sobre el tema, y me voy a limitar para introducir la discusión a 4 frases, literalmente. En primer lugar, el reto de la digitalización supone algo muy sencillo. Los países ricos y los países pobres en el siglo XXI no van a ser aquellos que tengan más materias primas o tengan mejores infraestructuras. Van a ser aquellos que hayan sabido
afrontar mejor y adaptarse mejor al proceso de digitalización. En segundo lugar, ha hablado Ramón y yo insisto, el Atlántico no es solo una relación bilateral, es un triángulo Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, es un triángulo económico, es un triángulo de valores y en el mundo digital, donde tenemos una gran potencia emergente disputando no solo la supremacía tecnológica, sino los valores que van asociados al proceso de digitalización, que es China, que esto sea un triángulo es absolutamente esencial. En tercer lugar, los retos para todos, pero los retos especialmente para América Latina en el mundo digital son uno que comparte con la mayoría de las economías del mundo, cómo digitalizar la economía y cómo digitalizar las pequeñas y medianas empresas, con un reto añadido en América Latina que es una auténtica emergencia, que es el surgimiento de un mercado único digital en la región. Eso es absolutamente esencial. Y no hablo de una estructura regional, no hablo de una unión latinoamericana, hablo de un mercado único digital, porque si Latinoamérica quiere ser relevante en el siglo XXI y en el mundo digital, necesita ser capaz de aprovechar sus economías de escala y su capacidad regional. Y por último, es un tópico, pero como todos los tópicos entrañan una importante verdad. La pandemia nos ha puesto a todos ante la necesidad y la urgencia de la digitalización. Se dice que muchas cosas van a cambiar después de la pandemia. Yo no estoy muy seguro, pero sí algunas sabemos que van a suceder. Y la digitalización, su aceleración y su importancia es una de ellas. Para hablar de esto tenemos aquí a tres personas que no pueden ser más relevantes y más cualificadas para esta discusión. Tienen sus currículums en la convocatoria y, por tanto, no los voy a leer en detalle, pero sí destacar. Tenemos con nosotros una experta mexicana, María Teresa Estavillo, doctora en Economía, una grandísima y me consta personalmente experta en regulación en el mundo de las telecomunicaciones y todo el mundo digital. Ha sido comisionada del IFETEL, donde yo tuve el privilegio de tener trato con ella, y siendo cliente del IFETEL, pues todavía tengo un muy buen recuerdo de ella, lo cual no es siempre fácil para los regulados. Y hoy es consultora y profesora en el Tecnológico de Monterrey. Nuestra segunda panelista va a ser Ashley Friedman, que es vicepresidente de Policy en el Council for Information Technology and Industry. Ashley es una gran experta en Latinoamérica, en Europa, y como verán ustedes, es tan experta que habla un magnífico castellano que van a ver ustedes que lo habla francamente bien, con un poquito de acento argentino, pero nadie es perfecto. Ashley ha estudiado en George Washington University y tiene una larguísima trayectoria en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en materia de tecnología y en materia de Latinoamérica. Por tanto, es difícil encontrar una persona más adecuada para este panel. Y luego, por último, Luis Papañi, que es argentino, ingeniero de sistemas de la información por la Universidad Tecnológica Nacional y es un grandísimo experto en el mundo digital y muy especialmente en algo que es también esencial para entender la revolución digital, que es el e-government y todo lo que tiene que ver con la implantación de la tecnología en las administraciones públicas. Ha cumplido importantes funciones públicas en la provincia de Buenos Aires y actualmente es subsecretario de Innovación Administrativa en la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete de la República Argentina. No les aburro más. Voy a abrir el debate con una intervención inicial de cada uno de nuestros ponentes que yo les voy a pedir que limiten a 3 minutos como máximo, donde nos den una visión general de cómo ven
los retos principales en esa relación transatlántica triangular en el mundo digital. Elena. Muchas gracias, Carlos, y encantada de compartir este panel. Bueno, los retos para la recuperación económica son amplios y evidentemente que tenemos que actuar en muchos frentes, pero me voy a dirigir a un elemento esencial y además que es muy poderoso para la recuperación y el relanzamiento de las economías a nivel global, y es el cierre de la brecha digital de género. La crisis en la que hemos estado de salud, crisis económica, ha generado afectaciones muy desiguales al interior de los países y entre los países. Y han sido más fuertes para la población vulnerable y particularmente para las mujeres, quienes han perdido empleos formales, han visto disminuidos sus ingresos, se han pauperizado en mayor proporción que la población masculina. CEPAL, por ejemplo, calcula que la pandemia ha generado que 23 millones de mujeres caigan en la pobreza en América Latina. Y por otro lado, de acuerdo con la GSMA, las mujeres tienen 15% menos de probabilidad de usar el Internet móvil. Y esa probabilidad es más baja todavía cuando además se reúnen otras condiciones. La crisis del coronavirus ha evidenciado la desigualdad en nuestras sociedades. La recuperación económica entonces exige un enfoque inclusivo con mecanismos deliberados para cerrar las brechas. Los planes nacionales de digitalización o las estrategias de colaboración multilateral deben tener perspectiva de género para poder ir a las causas de la desconexión de las mujeres, que no son solo los ingresos o la falta de cobertura, sino que son más profundas y requieren atención focalizada. No quisiéramos relanzar nuestras economías y quedarnos al final con sociedades más desiguales y más injustas. La igualdad de género, además, no solo implica beneficios para las mujeres, sino que debe verse como una herramienta que brinda beneficios para toda la sociedad y también para la economía. Por ejemplo, para México se estima que la inclusión plena de las mujeres en la economía formal llevaría a un 15% de crecimiento económico. Y la digitalización es posiblemente la herramienta más poderosa, además, que tenemos para lograr la incorporación de las mujeres en la economía. Además, lo sabemos porque hay estudios y hay evidencia de que la participación de las mujeres impulsa la productividad, la rentabilidad y la innovación, sobre todo la disruptiva, lo que es básico en los temas tecnológicos. Y esta innovación no solo en la óptica de productos y mercados, sino en cuanto a la forma de enfrentar la incertidumbre y el cambio. Y por eso la inclusión digital de género debe verse como una herramienta indispensable para la recuperación y para impulsar un círculo virtuoso de desarrollo sostenible en el largo plazo. Muchas gracias, María Elena. Ashley, ¿cuál es tu visión de la tecnología como palanca para el desarrollo en el contexto de ese triángulo atlántico en materia digital? Gracias, Carlos, y agradezco mucho la invitación de la Fundación. Es un placer participar hoy en esta conversación oportuna e importante. Como Carlos ya dijo, soy Ashley Friedman, vicepresidente de política del Consejo de la Industria Tecnológica, ITI. Para un poco de presentación, somos una asociación de unos 80 miembros representando todo el ecosistema de tech con oficinas en Washington, D.C. y Bruselas. Entonces, en todo el mundo, para nosotros, el sector tech contribuye a todos los aspectos del crecimiento económico, crea nuevos puestos de trabajo, impulsa la innovación y la adopción de las tecnologías nuevas y mejora la productividad. La tecnología
está expandiendo la conectividad, el comercio, la educación, el cuidado de la salud y la transparencia en el gobierno. Y la pandemia ha demostrado el impacto profundo que tiene la tecnología en todos los aspectos de la sociedad. Y esta aceleración del uso de tecnología durante la pandemia brinda una oportunidad por gobiernos en todo el mundo apalancar estos beneficios en todos los aspectos de sociedad y negocios para más crecimiento e incluso. Construyendo sobre este éxito, tendría un impacto positivo en múltiples sectores en todo el mundo. Y para la relación transatlántica y la relación triangular. En cada economía, nosotros apoyamos las políticas y los enfoques de tecnología que estén globales para acercar posiciones y evitar fragmentación. La relación entre Estados Unidos y Europa está la relación bilateral más grande del mundo. Y las acciones las acciones que estas economías hacen para profundizar los lazos transatlánticos afectarán todo el mundo. La digitalización de la economía global ha creado nuevos desafíos y cuestiones para que gobiernos necesitan resolver, y la globalización rápida brinda oportunidades para abordar estos desafíos juntos. Para Latinoamérica, esta coordinación transatlántica es tan importante porque los países comparten un base de valores comunes y sería sumamente importante promover cooperación global que incluya a todas las empresas. Los líderes de la región miran los desarrollos en los Estados Unidos y Europa mientras toman decisiones políticas importantes para sus propios mercados. Para ITI es importante promover la integración y competitividad, bajar barreras de acceso al mercado y adoptar mejores prácticas en política pública como privacidad, ciberseguridad, tecnologías emergentes y normas. Y los beneficios que la tecnología brinda requieren el libre flujo de datos, normas globales y enfoques basados en la gestión de riesgo. ITI y nuestros miembros buscamos trabajar con políticos en ambos lados del Atlántico para identificar soluciones y fomentar el crecimiento económico sostenible y responsable. Gracias. Muchas gracias, Ashley. Y ahora, Luis, tu visión también con el mismo tiempo de 3-5 minutos. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, buenas tardes para los que están por allá. Primero, antes que nada, quería agradecerle a la Fundación la invitación, ¿no? Y trasladarle las disculpas de la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, quien iba a participar y por cuestiones de agenda me pidió que participara yo, así que muchísimas gracias a todos. En base a esto, a lo que veníamos conversando o a lo que veníamos escuchando, estuve anotando algunas definiciones, tanto inicialmente de Ramón, como luego del secretario y también de Elena y Ashley, y creo que coincidimos bastante en un todo en algunas definiciones. Sobre todo Ramón comenzaba hablando del tema de oportunidades, ¿no? De la pandemia, cómo nos daba estas oportunidades en cuanto a la digitalización y a la expansión de todo lo que tiene que ver con la digitalización, y una nueva oportunidad para todo lo que corresponde a la economía y sobre todo a las economías regionales, ¿no? Que hoy con el tema de la digitalización rompe fronteras y se hace mucho más accesible para todo el mercado, y en esta triangulación de que estamos hablando tanto de Estados Unidos como Europa y América Latina, creo que es fundamental justamente esta expansión en cuanto a las economías digitales. En eso mismo también
escuchaba lo que decía recién Elena, ¿no? En cuanto a la inclusión, no solamente la inclusión de los sectores más vulnerados, sino también a la inclusión de la mujer, cómo la participación de la mujer es importante en todo lo que tenga que ver con la tecnología, o cómo le podemos dar desde la tecnología un apoyo fundamental a la mujer para una nueva visión o una nueva estrategia. Desde la República Argentina, las políticas orientadas hacia la mujer y hacia la inclusión en todo su contexto son políticas públicas muy afianzadas y con mucho desarrollo. Desde la Secretaría de Innovación Pública se ha impulsado la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Mujer, orientado para la capacitación y la formación y la presentación, ¿no?, de la mujer en políticas de tecnología, que para nosotros es fundamental en el desarrollo justamente de este criterio. Asimismo, también se está trabajando fuertemente en las políticas de inclusión para los sectores más vulnerados, el programa Juana Manso, en donde se le entrega equipamiento tecnológico a todos los ciudadanos menores que participan en la escuela y en los colegios, para que puedan llegar a la digitalización, a la educación digital, tan importante en este contexto de pandemia. Lo mismo, otra segunda línea de acción, así como era la inclusión, es la parte de la economía, ¿no? Cómo lograr la máxima expansión posible de la economía y del empleo y aumentar el nivel de todos los países, manteniendo justamente la estabilidad financiera y contribuyendo al desarrollo de la economía mundial. Y contribuir a este desarrollo, pero desde una sana expansión económica de los países. También contribuir al comercio mundial y sobre todo a la base multilateral que esto puede llevar adelante es fundamental, y creo que apoyarse en la digitalización y en el comercio digital y en la digitalización y en las empresas digitales sobre todo es muy importante. Desde Argentina hace un par de meses se presentó y se votó la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no?, donde les da beneficios fiscales a todas aquellas empresas, sobre todo pymes y micropymes, que apuntan al desarrollo tecnológico y al desarrollo de innovación. Y por último, en estos tres ejes que yo quería marcar en cuanto a este tipo de relación, es relacionado a la administración pública, y que en este momento de pandemia, cómo se ha visto expuesta, sobre todo en esta región, la necesidad de digitalización de las administraciones públicas. Desde la Secretaría de Innovación Pública, justamente como una política de acompañamiento federal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se está llevando adelante una política muy fuerte de digitalización de todas las jurisdicciones nacionales, justamente apoyado desde nuestra subsecretaría, acompañando ese desarrollo de digitalización que merecen tener hoy todas las administraciones públicas. Justamente esto es muy importante para acompañar a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, para que puedan hacer cumplimiento no solo de sus obligaciones fiscales, sino también puedan hacer cumplimiento y uso y atención del Estado para con ellos. Es fundamental hoy para nosotros el desarrollo digital de todas las administraciones públicas, para poder justamente tener un acompañamiento fuerte de parte del Estado hacia la ciudadanía, sobre todo en este contexto de pandemia. Creo que justamente estos tres ejes, inclusión, economía y desarrollo digital de la administración pública, es esta oportunidad que se hablaba del inicio de Ramón, y creo que fundamentalmente impulsar desde el Estado a todo lo que es las empresas de GovTech también es fundamental para poder tener un dimensionamiento y un acercamiento y un apoyo a todo lo que es la economía de las empresas GovTech, ¿no?, que traen hoy asociado a la economía regional, y son políticas públicas que la República Argentina se están hoy afianzando fuertemente. Muchas gracias, Luis, y gracias a los tres por haberos ceñido bastante al tiempo que teníais. Vamos a empezar con el debate. Yo creo que está bastante bien centrado los temas principales por nuestros tres ponentes, y yo quería poner encima de la mesa tres asuntos que yo creo que son esenciales. Primero, cómo están cambiando las políticas en materia digital, el tema de la fiscalidad y el tema
de las pymes. Voy a dirigir una pregunta a cada uno de los ponentes con estos temas, pero les digo a los otros dos que en cualquier momento que consideren oportuno, pues en cualquiera de esos temas tomen la palabra y tengamos un debate. Voy a empezar con Ashley. Ashley, lo ha puesto de manifiesto Ramón, también Manuel Muñiz, que los vientos están cambiando desde el punto de vista de las políticas digitales, ¿no? Y estamos en un nuevo entorno no solo de relación transatlántica, sino también de políticas. Europa y Estados Unidos han firmado hace poco un acuerdo creando un Consejo de Tecnología y Comercio para intercambiar políticas y experiencias. Ashley, ¿tú crees desde Estados Unidos que vamos a ver a partir de ahora un cambio en las conflictivas relaciones que ha habido entre Estados Unidos y Europa en todo lo que se refiere a la economía digital y muy especialmente en lo relativo a las políticas de competencia? Sí, gracias. Para nosotros creemos que este consejo, el TTC en inglés, servirá como un foro para aumentar cooperación y facilitar la compatibilidad regulatoria y evitar la creación de barreras de acceso al mercado. Este diálogo transatlántico y global promoverá enfoques transparentes, compatibles y bien pensados sobre la política global digital. Es importante que estos enfoques no son discriminatorios, pero son orientados a resultados y basados en valores comunes como el libre comercio. Y este diálogo puede crear canales significativos para la participación en política digital con efectos no solo en Estados Unidos y Europa, pero en todo el mundo, especialmente Latinoamérica, donde ya existe tanta coherencia. Para nosotros tenemos algunas metas importantes para este consejo. Primero, evitar una fragmentación global, especialmente transatlántico, con enfoques divergentes entre Estados Unidos y Europa en áreas de inteligencia artificial, cadena de suministro, impuestos, competencia, desarrollo de normas y otra regulación de la industria tech. Segundo, asegurar el flujo de datos entre los Estados Unidos y Europa en lo que sigue el Privacy Shield, porque estos flujos de datos son esenciales para la innovación y la competitividad de las empresas en ambos lados del Atlántico. Estos flujos de datos sostienen más de 16 millones de empleos y más de 5 billones en ventas comerciales al año. Este consejo va a resultar en un cambio en las relaciones conflictivas. Sí, está orientado a resultados y va a crear un espacio para desarrollar enfoques compatibles que apalancan normas globales y dirigidos por la industria. Pienso que sí, vamos a ver cambios sustantivos. Muchas gracias, Ashley. Yo no sé si Elena o Luis tienen algún comentario sobre este asunto de las distintas visiones transatlánticas en materia digital y si no pasaríamos al siguiente tema. Sí, algunos comentarios que se están viendo cambios, ¿no? Sí estamos viendo evidentemente un enfoque nuevo en Estados Unidos frente al fenómeno de la competencia y en las plataformas digitales, en el mundo digital. Muy recientemente están las iniciativas de ley que de hecho plantean cuestiones que no habíamos visto en los últimos años, como la separación de las grandes empresas globales digitales
y que eso sí es un anuncio de un cambio de rumbo importantísimo. Pero evidentemente también, pues ahí mismo, con este nuevo enfoque se está viendo la necesidad de que haya mucha colaboración, mucho diálogo multilateral, precisamente porque este es un fenómeno global. Los efectos y los retos no se constriñen a un país, y aquí cualquier acción que se tome va a tener impactos fuera de las fronteras de los países. Entonces, pues aquí me parece que es una llamada muy poderosa para una mayor colaboración en estos temas, y además por cómo tienen impactos en muchas diferentes cuestiones. La competencia antes a lo mejor la podríamos ver como un solo tema que se podía ver entre especialistas en competencia, en autoridades de competencia, y ahora estamos viendo cómo tienen impactos en privacidad, en seguridad, en libertad de expresión, etcétera. Entonces el enfoque tiene que ser muy novedoso y con mucha colaboración internacional. Muchísimas gracias, Elena. Luis. Ahí, si me permiten, Carlos, yo comparto lo que están diciendo tanto Ashley como Elena, pero fundamentalmente creo que el tema de la cooperación y la colaboración, ¿no?, entre los distintos países es fundamental. Justamente ahí Elena lo estaba ratificando en su última expresión, ¿no? El tema de la seguridad y sobre todo en este caso el tema de la ciberseguridad, es fundamental la cooperación internacional. En este contexto que estamos viviendo hoy, la cooperación internacional y la comunicación, y mismo lo decía Ashley hace un rato, el compartir datos e información, la interoperabilidad que debe existir entre las distintas regiones, estamos hablando de una interoperabilidad transfronteriza, ¿no? En este caso, donde cortemos con la relación de fronteras como la conocemos actualmente, es muy importante justamente para el desarrollo y la potencialidad económica que le pueden dar justamente a las empresas, esa necesidad de compartir información y compartir los datos que uno cuenta, no solo en materia de ciberseguridad, sino también en materia de comunicación y análisis económico. Gracias, Luis, pero no te apartes porque la siguiente cuestión te la quería plantear a ti. Tú eres un gran experto lo hemos visto por currículum, lo has señalado tú, la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector público y la administración, pero eso evidentemente tiene otra cara de la moneda, y es que los esfuerzos de innovación y de desarrollo de lo público hay que financiarlos, ¿no? Y uno de los desafíos que están encima de la mesa en todo lo que tiene que ver con la economía digital, pues es la fiscalidad. Este ha sido, igual que los temas de competencia, un elemento permanente de fricción en la relación transatlántica y en la relación entre diversos países, sobre todo entre Estados Unidos y el resto del Atlántico. Pero igual que hemos visto en la política de competencia, estamos viendo ahora también que en política de fiscalidad se están dando avances muy importantes, y yo creo que ese acuerdo de la OCDE va a ser un elemento absolutamente esencial en el desarrollo equilibrado de la economía digital en los próximos años. Yo quería preguntarte, Luis, y por supuesto a Ashley y a Elena, si quieren hablar también de este tema, ¿qué consecuencias crees que va a tener que se vaya adelante en esta fiscalidad coordinada en el mundo digital, especialmente para la economía latinoamericana? Y aquí yo haría una referencia también a Argentina, que como todos sabemos, en América Latina es probablemente el país que tiene un mayor número de empresas innovadoras en el ámbito digital, y por tanto el tema de la fiscalidad es un elemento esencial. Sí, Carlos, a ver, como sabes, o como saben todos, los objetivos son lograr la máxima expansión posible en cuanto a la economía y al empleo, y aumentar el nivel de los países. Ahora bien, esto contribuyendo con una sana economía de todos los países, sin obviamente descuidar todos los temas fiscales y la expansión del comercio mundial sobre la base multilateral y que no sea discriminatorio, ¿no? Justamente.
recién nombrabas a la OCDE. La OCDE por lo general hace trabajos que se materializan en informes y recomendaciones para la utilidad de las administraciones públicas y para los gobiernos, no solo para los gobiernos miembros, sino también para los estados no miembros, y justamente esos análisis y esos trabajos que hacen se apoyan en todas las políticas sectoriales, no solo en las políticas económicas que se aplican, sino también en las cuestiones sociales, en las medioambientales, en las energéticas, educación, industria y sobre todo en el desarrollo industrial. Por eso es muy importante ver cómo la comunidad internacional hoy está dando un paso hacia una revolución sobre los desafíos fiscales en materia de digitalización de la economía, ¿no? Vemos una economía digital y vemos cómo esto, el tema de la fiscalidad, también tiene mucho impacto. Y no solo afecta la digitalización a las áreas del sistema fiscal, sino que además le da las oportunidades, ofrece nuevas mejoras de estas nuevas tecnologías al servicio de los contribuyentes y al cumplimiento, ¿no? Yo lo decía anteriormente, el cumplimiento de estas obligaciones fiscales para con el Estado. También tenemos que tener en cuenta los desafíos relacionados con la tecnología, por ejemplo, el tema de blockchain y justamente las criptomonedas, ¿no? Este nuevo desafío que hoy enfrenta la economía digital. Ahora bien, se referían puntualmente al tema de Argentina. Argentina hoy el comercio electrónico, que tomó impulso allá por la década del 90, siguió avanzando cada vez más y contribuyendo mucho al desarrollo del país. Según los datos que nosotros hemos tenido de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, conocida como el CACE, el comercio electrónico creció durante el último año, durante el año 2020, ¿no? Pleno contexto de pandemia, un 124% respecto al año anterior, convirtiendo así hoy al comercio electrónico en un aliado fundamental para las empresas y sobre todo para los consumidores durante la pandemia. Entonces, esto nos da que uno de los aspectos esenciales del comercio electrónico fue el uso y la aplicación, o es el uso y la aplicación de la firma digital, ¿no? O la firma electrónica avanzada, como la conocen quizás en Europa, donde sabemos que los documentos digitales firmados con una firma digital hoy tienen la misma validez que tiene justamente los documentos o los contratos firmados con firma manuscrita. Esto trae aparejado, a su vez, la necesidad del reconocimiento transfronterizo de esa firma digital, para que se pueda promover el comercio entre los distintos países y sobre todo estimular a factores de producción y a factores de economía para poder tener mejor desarrollo económico, no solo en la región, sino justamente en una forma transfronteriza. Por eso el desarrollo de la firma transfronteriza para nosotros es fundamental, y en ese contexto desde el Estado Nacional venimos trabajando y se está promoviendo la implementación de la firma transfronteriza en todo el bloque del Mercosur, y de hecho de forma bilateral ya se está reconociendo la firma digital con nuestro país vecino de Chile, para poder avanzar en todo lo que es el comercio y el contrato digital, y poder motorizar mucha economía digital que está pendiente justamente de esta aplicación de firma digital para poder avanzar en materia jurídica también. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No sé si Ashley o Elena, sobre el tema de la fiscalidad, querían hacer algún comentario. Sí. Bueno, este acuerdo con el que comenzaba la pregunta me parece importantísimo el estar buscando tener una política común respecto a la fiscalización de plataformas digitales. Pero bueno, también creo que debería ser un inicio de una colaboración más estrecha en los temas digitales, que no se detenga solamente en los aspectos fiscales, porque claro que ahorita también por la coyuntura hay un interés en los países para buscar fuentes de financiamiento, ¿no? de los recursos fiscales, y está digamos, este incentivo muy, muy fuerte para la colaboración.
Pero no se debe ver el mundo digital nada más como una fuente de recursos fiscales para los estados. La visión tiene que ir más allá de eso y que entonces nos abra la puerta para hablar de colaboración en temas como ciberseguridad, me parece fundamental y que tiene que tener una óptica internacional, así como privacidad. Otras cuestiones que tenemos que estar viendo, el flujo de datos que mencionó Ashley. Estos son temas en los que necesitamos colaboración, pero también viendo a el mundo digital no solo como un generador de recursos fiscales, sino como una inversión social para el crecimiento futuro y sostenible. Muy bien, Ashley, yo no sé si tienes algo que añadir sobre el tema de la fiscalidad o... Sí, no, como han mencionado Luis y Elena, estos son temas globales y necesitan soluciones multilaterales y nosotros estamos trabajando mucho con la OCDE para avanzar estos enfoques en privacidad, acceso al dato, y también en fiscalización, porque los desafíos fiscales de la digitalización son necesarios que los gobiernos desarrollen una solución multilateral y basado en el consenso, porque es tan importante que estos problemas transfronterizas están desarrollados por un grupo, no porque la proliferación descoordinada de impuestos es malo para la innovación y todo el ecosistema. Muchas gracias, Ashley. Desproliferación hasta una persona Valladolid como yo le cuesta decirlo, o sea que no te preocupes. Elena, la última de las cuestiones que yo quería poner encima de la mesa, tú has hecho hincapié y creo que ha sido un gran punto en las brechas que genera la digitalización y en concreto has hablado de la brecha de género. Yo quería poner encima de la mesa otra de las brechas que pueden determinar el futuro de buena parte de las economías en el mundo digital y muy especialmente de América Latina, es la brecha que se puede abrir en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas en caso de que no sean capaces de abordar este proceso de digitalización. Yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta todos lo urgente y lo importante que es para las empresas con independencia de su tamaño afrontar la digitalización. En tu opinión, Elena, ¿cuáles son las políticas que podemos hacer en nuestras regiones, en Latinoamérica, en Europa, en aquellos países cuyo peso fundamental es de pequeñas y medianas empresas, que son casi todos, para acelerar esa digitalización? Y comparto totalmente la preocupación. Esta es otra brecha importantísima. Las pymes son la mayor parte de las empresas en los países, representan también una proporción muy grande del PIB nacional y generan una gran cantidad de empleos. En México generan más del 70% de las oportunidades de empleo y sin embargo son empresas muy vulnerables. Una muy baja proporción de ellas sobrevive y con la pandemia esto se ha hecho más grave. Y además son las empresas menos digitalizadas, pues por las mismas razones. Con la pandemia han tenido un reto grandísimo de sobrevivencia porque carecen de habilidades digitales en una gran proporción, porque tienen presupuestos limitados, tienen muy bajo acceso al financiamiento también, generalmente no cuentan con personal especializado en tecnologías, existe resistencia al cambio, en parte producida por su precarización. Y nuevamente, las pymes además, cuando son dirigidas o son impulsadas por grupos vulnerables, pues
se refuerzan todos estos retos. Cuando las empresas se deciden a digitalizarse, además muchas de ellas no lo hacen por completo, sino que están transfiriendo algunas de sus actividades a un formato digital, pero no hay una verdadera transformación de sus modelos de negocio para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, no estamos viendo una verdadera transformación digital en una buena parte de las pymes. Y eso nos pone una alerta tremenda de esta brecha digital. Y además, cuando no hay una verdadera transformación digital, se abren brechas respecto al acceso a tecnología. Por ejemplo, una brecha en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial, que me parece que tenemos que estar observándola. Las empresas que utilicen y aprovechen la inteligencia artificial frente a las que no lo hacen, pues va a abrir ahí una desigualdad tremenda en cuanto a perspectivas y a posibilidades de sobrevivencia y posibilidades de crecimiento. Como necesitamos entonces estrategias muy focalizadas a estos retos, en planes de digitalización específicos que se estén enfocados a los procesos comerciales primero para lograr que sobrevivan esta etapa difícil y ayudarlas a repensar sus modelos de negocio para verdaderamente aprovechar las tecnologías. Tiene que haber una capacitación continua en habilidades digitales y además aquí sería muy valioso abrir esta cooperación internacional para abrir mercados globales a estas empresas a través de la digitalización y poder insertar a las pymes en las cadenas productivas que atraviesan fronteras. Y para esto sí se requiere un esfuerzo coordinado, no nada más de los gobiernos, sino las instituciones financieras, las empresas tecnológicas aquí tienen un papel importante. Y además esfuerzos transversales de las mismas industrias donde están insertadas estas pymes. Y evidentemente, y siempre lo repito, con perspectiva de género, porque también hay un reto particular para las pymes dirigidas por mujeres. Sin duda, muchas gracias, Elena. No sé si Ashley o Luis quieren hacer alguna aportación sobre este tema de la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Sí, me parece que es muy importante en este punto diferenciar lo definido como informatización o digitalización de transformación digital, ¿no? Para una pyme no es lo mismo hacer una digitalización, una informatización de sus procesos productivos, sino llevar esto a una transformación digital que justamente hoy el mundo y el contexto necesitan. A ver, cuando uno digitaliza o informatiza un proceso productivo, muchas veces queda como vulnerable justamente a cuestiones de ciberseguridad o tiene poco acceso a la tecnología o también a las telecomunicaciones, ¿no? Tan importantes para estos procesos de transformación digital. Hoy, desde la República Argentina se está promoviendo, se está trabajando en la promoción de la inclusión digital para las pymes, ¿no? Las pymes hoy generan muchísimo empleo y es muy importante justamente darle normativa actualizada en cuanto a la promoción tecnológica y también a lo que recién nombraba Elena, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Aplicaciones de inteligencia artificial para los procesos productivos de estas pequeñas y medianas empresas. También hay que hacer una revisión normativa impositiva muy importante para poder analizar justamente una normativa internacional para este rompimiento de fronteras que tenemos con la digitalización, también por poder cumplirlo con la normativa. Y particularmente para las pequeñas y medianas empresas, en Argentina los parques industriales son una fuente de generación de empleo muy importante y una fuente donde las pequeñas y medianas empresas pueden desarrollarse. Creo que es allí donde hay que hacer foco en la inserción de la tecnología, no solamente en la capacitación continua a esos parques industriales, sino también al refuerzo de lo que es la telecomunicación y el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la transformación digital y la normativa que esto tiene que acompañar. Muchas gracias, Luis. Ashley, yo no sé si tienes alguna... Sí.
No, este crecimiento en digitalización será sumamente importante para los pymes, porque todas las razones que han explicado Elena y Luis, pero también porque puedan tener acceso a mercados globales inmediatamente. Así que necesitamos una inversión en trabajadores y habilidades digitales en todos los países para brindar más personas, más gente en puestos digitales. Necesitamos políticas que apoyen la innovación y el incluso de empresas digitales de cualquier país, porque puede ser una persona con un ingeniero en otro país, con un mercado en otro, y necesitamos políticas que abracen la transformación digital en la administración pública, con Cloud First Policies, con empresas, con la educación, el cuidado de salud. Esta digitalización y esta inversión en la digitalización va a crear más oportunidades para los pymes en cualquier país. Muchas gracias, Ashley. Vamos a abrir el debate. Tenemos ya un par de preguntas, pero yo ahora sí que voy a abusar de mi condición de moderador y además he de confesar que he sido muy mal moderador porque ha habido un tema que los tres ponentes han puesto encima de la mesa y sobre que es crucial para todo el tema transatlántico desde el punto de vista digital y que no estaba en ninguna de las preguntas. Entonces, antes de ir a un par de preguntas que tenemos de momento y cualquier otra que se vaya formulando, yo quería a nuestros tres ponentes muy rápidamente que nos dieran su visión de algo que los tres han suscitado durante su intervención, que es la relevancia y la importancia del flujo transatlántico de datos, que es absolutamente esencial para el desarrollo de la economía digital. Ashley, puedes empezar tú si quieres. Disculpe, no escuché toda la pregunta sobre porque el un flujo, poco de... la importancia del flujo de datos, del movimiento de datos internacional, global, entre Estados Unidos, Europa y América Latina y su importancia para el desarrollo de la economía digital. Sí, no, los flujos de datos son la fundación de todo el comercio de economía digital, pero de la economía tradicional. Todas las empresas se usan, se dependen en los flujos de datos y hay empresas en ambas partes del Atlántico y en todo el mundo que están usando datos sí personales, pero agregados, anonimizados, para mejorar los productos y procesar servicios mejores para los clientes y para obtener nuevos clientes. Y los flujos de datos seguros con sistemas en lugar para protegerlos, el lugar de donde quedan los datos, en mi país, en tu país, en cualquier país, no deben decidir cómo podemos hacer negocios. El lugar de los datos es el lugar de los datos y nuestras acciones como protegerlos y usarlos en una manera responsable para nosotros es lo mejor, porque el lugar es el lugar. Muchas gracias, Ashley.
Elena. Sí, ciertamente aquí el punto, el enfoque se ha ido hacia el lugar donde se resguardan los datos, pero nuevamente este enfoque pues responde a una mirada tradicional de los mercados ligada al territorio. Pero pues los mercados digitales son internacionales, los datos son un insumo esencial para los negocios, y entonces está restringiendo o generando reglas que existen para la ubicación, por ejemplo, de los servidores donde están resguardados los datos, limita este libre flujo, las decisiones de negocios, las decisiones comerciales de las empresas y puede impedir el desarrollo de negocios. Precisamente porque generan esta capacidad de hacer mejores decisiones, de tener mejores estrategias de negocio, y ponen en ventaja a quienes sí tienen acceso y en desventaja a quienes no los tienen. Aquí lo que se requiere es como una mirada más integral, multilateral, donde se atiendan las preocupaciones. ¿Cuáles son? Preocupaciones de competencia, de seguridad, de privacidad. Hay que hablar de esos temas y tratar de llegar a acuerdos sobre esos, pues para abandonar este enfoque, yo diría ya que deberíamos dejar atrás de la territorialidad de dónde se ubican los datos. Muy bien, Luis. Sí, aquí, acá, particularmente en este punto, como lo decía anteriormente, creo que es fundamental lo que es la interoperabilidad, trabajada en dos puntos de acción, ¿no? Justamente la privacidad y la seguridad, ¿no? El tema de ciberseguridad en este caso es fundamental, ¿no? Porque el manejo de los datos y la privacidad que debemos tener todos, más allá del país donde nos encontremos, es fundamental. Si bien justamente esos datos que se convierten en información y en estrategias justamente para la parte económica, comercial de las grandes empresas multinacionales, es fundamentalmente desde el Estado acompañar eso, pero con el resguardo y la privacidad que los datos necesitan. Y yo quiero meter en este concepto un punto más que me parece muy importante, que es justamente las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, lo que ofrece hoy en materia de blockchain, en cuanto a la seguridad de la información que uno pueda manejar y pueda utilizar, y como ciudadano, cómo pueda manejar sus propias credenciales y su propia identificación, más allá de la región donde se encuentre, ¿no? El concepto de identificación ciudadana a través de blockchain tiene un concepto de justamente romper con las fronteras como las conocemos geográficamente, y llevar esto a unas fronteras a nivel de ciberespacio, y que cada ciudadano pueda manejar su identificación a través de la tecnología blockchain y tener esa portabilidad que necesita y ofrecer o compartir el nivel de datos e información que necesita. Yo creo que este trabajo de manera conjunta entre todas las regiones es fundamental para poder darle seguridad en cuanto a la información que se maneja y los datos que realmente necesita cada una de las empresas para su expansión económica. Muchas gracias, Luis. Tenemos un par de preguntas. La primera es una pregunta que formula desde Perú Delia Barriga, a quien quiero agradecerle la pregunta, y es: en esta discusión de la cooperación transatlántica en materia digital, ¿qué papel creen los ponentes que pueden jugar entidades como la Comunidad Andina, el Mercosur o la Alianza del Pacífico, perdón? A ver, si me permiten empezar con esta respuesta, creo que es fundamental justamente la cooperación que haya en cuerpos o grupos de regiones, como es, por ejemplo, el caso del Mercosur. Como bien les decía, nosotros en ese sentido, y en cuanto a lo que es la economía regional del Mercosur, y en materia digital sobre todo, se está trabajando fuertemente lo que es el reconocimiento de firma transfronteriza, para poder llevar adelante justamente lo que es el comercio digital
y los contratos digitales entre los países miembros. Y por otro lado, también con el tema de blockchain, desde el Mercosur se está analizando y profundizando lo que es una blockchain regional en materia de lo que es Mercosur, para poder justamente trabajar en cuanto a la seguridad y a la trazabilidad de información que necesiten para operar las empresas en materia económica en la región. Ahora, por eso digo que creo que los bloques o este tipo de organizaciones es fundamentales para el desarrollo y expansión justamente en esta materia. Ashley, Elena. Sí, para seguir. Para nosotros, el acuerdo TMEC-USMCA es un modelo fundamental para una plataforma económica integrada y un modelo para un acuerdo digital. Una cuestión que yo tengo es ¿cuál rol puede jugar México en TMEC y también en la Alianza Pacífico para extender y para brindar estos conceptos del TMEC a estos países y entre la Alianza Pacífica y Mercosur? Para nosotros, estas líneas serían muy importantes para esta coherencia en los enfoques. Muy bien, pues Elena, te toca a ti ahora y además también responder a la pregunta de Ashley. Sí, por supuesto. Sí, coincido totalmente. En el TMEC hay una atención muy especial a los temas digitales. De hecho, no están en un solo capítulo. Hay varios capítulos que tocan temas digitales, comercio digital, la parte de las telecomunicaciones, que también habla de inclusive de cuestiones institucionales para asegurar la independencia del regulador. Hay cuestiones sobre comercio digital, sobre datos, y creo que puede ser muy, muy valioso lo que ahí se pactó para tratar de extender o de iniciar acercamientos, porque, pues bueno, este es un tratado regional, ¿no? Subregional, muy importante, pero necesitamos unir todas. Aquí hablamos empezando por América, ¿no? Incluir a todo el continente y generar estos lazos con las otras regiones. Pero me parece que es un punto de partida muy interesante. Claro, porque además es reciente, ¿no? Y eso permitió darle todo este contenido digital al tratado. Bueno, pues estamos ya con el tiempo prácticamente cumplido. Además, la segunda pregunta de confesar que la quería formular nuestro presidente, con lo cual le doy la palabra a nuestro presidente, a Ramón, para que haga las dos cosas, plantee cualquier tema que quiera poner encima de la mesa y además haga el cierre de este acto. Y por mi parte, felicitar y dar las gracias a nuestros ponentes, porque creo que ha sido un debate muy vivo e interesante. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ti, Carlos, en primer lugar, porque como patrono de la Fundación has tenido, yo creo que una brillantísima idea de proponernos este tema y sobre todo proponernos a unos ponentes tan interesantes. Efectivamente tengo 1000 preguntas, pero no puedo volver a suscitar más debate, ¿no? Simplemente exponer un poco lo que es una acumulación de sentimientos y de pensamientos a propósito de un debate tan importante como este, como el que hemos tenido. La primera es un poco la reflexión sobre si será posible o no, lo decías, leí antes, que hay un comité organizador o coordinador de las políticas regulatorias entre Europa y Estados Unidos. Yo no sé si tendremos valores comunes para esto, ¿no? Entiendo que hay efectivamente un universo común entre el triángulo del que estamos hablando, el Atlántico fundamentalmente,
y muchas diferencias en relación, obviamente, con la estatalización tecnológica que hace China, ¿no? Pero claro, entre nosotros también tenemos que reconocer que los Estados Unidos predomina, por así decirlo, digamos, el uso de las grandes compañías, de las grandes plataformas como detentadoras de la información, y Europa reclama, digamos, la ciudadanía, ¿no? Ya sé que es una comparación demasiado simplificada, pero tenemos, por así decirlo, un enfrentamiento entre lo que llamaríamos la estatificación tecnológica china, por entendernos, la privatización en las grandes corporaciones norteamericanas, y una pretensión europea, no sé si ingenua, de devolverle al ciudadano la propiedad de lo que es su propia información, sus propios datos, ¿no? Entonces, claro, todo esto ¿a dónde nos lleva? Nos lleva realmente a una conclusión que creo que tenemos todos, y es que necesitamos una gobernanza de todo este mundo. Yo ya sé que esto es muy común decirlo sobre grandes retos que tiene la humanidad, que cada vez son más supranacionales y que reclaman ciertamente una gobernanza que no tenemos en multitud de aspectos, desgraciadamente, ¿no? Pero creo que en la digitalización y en todo el desarrollo de conflictos y de derechos y deberes nuevos que surgen como consecuencia de la sociedad digital, realmente hay una ausencia clamorosa de gobernanza. Esto en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, de gobernanza democrática, añado, porque creo que este calificativo también permite unificar esta química, este universo que hablábamos antes de las democracias liberales, que comentaba Manuel Muñiz a propósito del conflicto ideológico que puede producirnos la tecnología en el nuevo mundo. En fin, creo, también lo habéis comentado ahora al final, a propósito de la pregunta peruana, que la digitalización puede ayudar mucho a la integración latinoamericana. Yo soy de los que piensa que América Latina tiene un déficit estructural básico para competir en el mundo en su ausencia de armonización regional, en la dificultad enorme que la política y otras razones han introducido en América Latina para no producir una mayor integración. Y sin embargo, como bien decía antes Luis, probablemente la digitalización esté provocando nuevos actos, que diría el poeta, ¿no? Nuevos esfuerzos de armonización o de legislación común en Mercosur, en la Alianza del Pacífico, en el SICA, también conviene citar Centroamérica, etcétera, ¿no? Y creo que esto también puede ser una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Bueno, yo tengo que terminar, ya sé que no me corresponde seguir desarrollando este debate. Vosotros lo habéis hecho mucho mejor que yo. Yo reitero, como ha hecho Carlos, el agradecimiento de la Fundación Euroamérica a Ashley Friedman, a Elena Estavillo y a Luis Pañani, porque realmente para nosotros ha sido una oportunidad extraordinaria poder escucharos. Esperamos poderlo hacer más veces, porque creo que brindamos a nuestros patronos y a nuestros convocantes para ese tipo de debates una oportunidad extraordinaria de enriquecimiento, de conocimiento, y por tanto, pues como estamos para esto, de nuevo muchas gracias. Gracias, Carlos, por la organización y por la moderación. Gracias a los ponentes y gracias también a todos quienes nos habéis acompañado. Buenas tardes, buenos días y hasta la próxima. Gracias. Adiós y gracias.